Aquí comienza Enigmas 2019. Un espacio dedicado a los fenómenos paranormales, los encuentros cercanos del tercer tipo, la ufología y mucho más. Animate a cruzar las fronteras de lo desconocido. Buenas noches. Bueno, aquí estamos en otro programa más de Enigmas 2019. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Carlos. Ufológicas noches. Ufológicas noches. Saludos a todos nuestros amigos y oyentes buscadores de lo enigmático, buscadores de los fenómenos anómalos. Apasionante, ¿no? Mucha gente, creo que cuando entra en estas investigaciones o queriendo saber sobre estos temas, después cuesta salir, porque es como que te atrapa, como una droga. Bueno, hoy creo que vamos a tener un buen programa, otro programa lindo, calculo, como vamos a hablar con Diego Escolar, un antropólogo, que ha tenido una serie de fenómenos anómalos, le han ocurrido en la provincia de Mendoza y también en la provincia de San Juan. En la provincia de San Juan fue en un lugar que se llama el Desierto del Leoncito, que hay un observatorio, el Observatorio del Leoncito, que es el pueblo que está ahí, se llama El Barrial, que está cerca de la frontera con Chile, sobre la precordillera. En ese lugar estuvimos investigando también, allí en El Barrial, un lugar, uno de los cielos más limpios del mundo, según dicen, por eso está ahí el observatorio, ¿no? Sí, señor. Muy interesante. Bueno, y luego vamos a pasar la segunda parte que tenemos de la teoría de la distorsión de nuestro amigo José Antonio Caravaca, que nos quedan 2 audios todavía para pasar, muy interesante. Ya hemos pasado la primera parte que está en el programa anterior. Luego vamos a ver si podemos hablar de algunas de las hipótesis de mutilación de ganado que veníamos hablando la otra semana. Encontré una nota muy interesante sobre mutilaciones de ganado de un tal Hugo Ruggieri. Después voy a dar un resumen, me parece interesante. Voy a ver si tenemos tiempo, paso un caso, voy a leer un caso que lo llamamos el caso de Valeriano Verdugo, el nombre del testigo. La pregunta es, ¿están los extraterrestres entre nosotros? Difícil saberlo, porque el otro día en el programa de Fernando Silva Hildebrand, La Señal, Ciencia y Misterios, habló de eso y hubo varios relatos. Uno de los relatos, una mujer contaba que con la madre
iban por la ruta y vieron un ser extraño que lo llegó a ver 3 veces. A medida que iba avanzando con el auto lo vio 3 veces, sí. Y estaba con un sombrero raro, dijo, y le pareció muy extraño. Después hubo un par de relatos más de estos seres enigmáticos, extraños. Y el grupo que yo estaba, digamos, el grupo que teníamos, habíamos investigado un caso en La Pampa, Colonia 25 de Mayo, de una persona que tuvo un hecho bastante extraño. Yo no te lo conté, creo, pero hoy, si tenemos tiempo, lo voy a leer porque es un hecho de alta extrañeza. Y bueno, el testigo es confiable. Bueno, ¿y qué más tenemos? ¿Qué más podemos darle hoy a la gente para que se vayan contentos y haber escuchado un buen programa? Bueno, lo que podríamos dar es un anticipo, si te parece, de algo que vamos a hacer en unos días. Ajá. Y que seguramente lo vamos a tener el programa que viene. Sería una entrevista que ya la tenemos pautada, podríamos decir. ¿Con quién? Con una científica que estuvo en el proyecto, o está en el proyecto, que logró fotografiar un agujero negro. Ah, interesante. Sí, muy interesante. Bueno, ese tema lo vamos a tener seguramente para la semana que viene. Pongo en contexto a nuestros oyentes para que estén atentos. Seguramente vamos a lograr esa entrevista, y es un tema muy interesante que por ahí muchos no están al tanto, pero es algo que Einstein había planteado que se podía lograr. Sí. Y esta científica dice que es la noticia del siglo. Haber logrado del siglo esa fotografía, con ciertos detalles que más adelante vamos a dar de lo que implica fotografiar algo que está tan, pero tan lejos. Bueno, interesante. ¿Y qué más tenemos? Porque hoy me dijiste que conseguiste un nuevo asesor para nuestro grupo, al grupo JIFE de General Rodríguez. Sí, seguramente vamos a tener un asesor astrónomo, una persona que divulga información. Bien. Que está, seguramente alguno lo puede conocer si alguna vez visitó el planetario. Se llama Diego. Lo contactamos y de muy buena gana nos dijo que sí, que nos puede dar una mano, que va a salir al aire con nosotros. Así que estamos planteando ciertos temitas. En cuanto podamos lo sacamos al aire. Lo que pasa es que yo creo que ya tengo 2 programas con personas que van a salir al aire, con investigadores y científicos. Nos tendremos que dar hasta la 1 de la mañana, hasta las 2, no sé. Dante. No, tanto no. Dependemos mucho de nuestro compañero operador Dante. Claro. Que es un saludo a Dante. Sin él, que nos lleva todo muy bien, que gracias pudo poner Facebook, recién volvió. Otra vez estamos con problemas con Facebook, Instagram, WhatsApp. Sí. ¿Qué pasa con el amigo Zuckerberg? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos otras Tenemos que dar el teléfono de la radio para que nuestros oyentes se comuniquen. Bueno. Además de Facebook. Por favor. Para todos los oyentes tenemos el 2879-0713, 2879-0713, que es como yo los conocí a ustedes, mandándoles mensajitos de WhatsApp y participando un poco del programa. Así es. Y si no, por Facebook. También. Ahí nos pueden ver en vivo. Tenemos una camarita acá en el estudio, que ahí sí no podemos disimular errores, pero bueno, estamos online. El domingo hay un café ufológico. Mirá, ¿de qué se trata? Se trata de que todas las personas que quieran ir al café pueden ir, solo pagan su consumición. Se llama Bienvenidos Tripulantes y está coordinado por Andrea Argüello. Se realiza todos los segundos domingos de cada mes en un subsuelo. Hay
mesas y el que le gusta el tema y quiere ir a escuchar o hablar o contar sus experiencias puede participar. Este próximo domingo es 14 de julio, comienza a las 16 horas, está en las cercanías de Parque Centenario, a unas cuadras de Parque Centenario, en la calle Leopoldo Marechal al 1200, Leopoldo Marechal y Ferrari. El café se llama Cabo Polonio. Después antes de irnos, vamos a hacer nuevamente el aviso para la gente que quiera ir. Por ahí hay gente de Capital que nos está escuchando, de zona norte. Bueno, me gustaría ir, me parece, ¿eh? Yo creo que ¿Rico vamos el café? a ir. ¿Rico el café? ¿Vamos el domingo? Sí, podría ser. Bueno, listo. Vamos. Bueno. Vamos y contamos alguna experiencia. ¿Qué te parece? Sí, sí. Las radiales. Radiales. Vamos con el contacto telefónico, Dante. Sí, directamente. Vamos, así no perdemos tiempo y nos conectamos con este antropólogo Diego Escolar, que le vamos a hacer algunas preguntas de lo que vio. Yo algo más o menos sé de lo que pasó, porque este muchacho pertenece a la CEFORA, a la Comisión de Investigación del Fenómeno OVNI de la República Argentina, y él se recibió de antropólogo, pero uno de los que estaba en el grupo nuestro, Hemisferios y CEFU, una persona, un joven que estaba estudiando antropología, se recibió de antropólogo mediante una tesis de las luces extrañas que se ven o se veían ahí donde yo decía en el Leoncito. En San Juan. Y él, Diego Escolar, fue el que le corrigió la tesis. Hola, Diego. Hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, gracias por estar con nosotros, por salir al aire, porque tenemos muchas preguntas para hacerte. Bueno, te agradezco la invitación a participar del programa. Gracias. Haga las preguntas nomás. Yo sé que has tenido experiencias tanto en Mendoza como en San Juan, y que además has llevado la tesis de Patricio Parente para que se pudiera recibir de antropólogo con esas famosas luces que se ven o se veían en el desierto del Leoncito, ¿no? Cerca del observatorio, sí, en San Juan, sí, en el Barrial. Sí, tal cual. Con quien he ido yo un par de veces y hemos tenido una experiencia ahí también. Hemos visto unas luces que se acercaron. Pero quiero escuchar tus experiencias. Bueno, ¿qué querés que te cuente? Lo que querés, empezamos por Mendoza. Por Mendoza. Y bueno, voy a contar brevemente. Cualquier cosa vos me orientás un poco con otras preguntas. Bueno. Algo te había adelantado, o sea que sí. Después yo tuve una experiencia bastante significativa en San Juan en 1998, y alrededor de 2007, sí, tuve otra en Mendoza. Esta experiencia se dio en la zona que se llama de las antiguas lagunas de Guanacache, en el norte de Mendoza. Y bueno, es una zona que estaba llena de humedales, lagunas, pesqueros, y se secó sobre todo por el uso intensivo del riego para los viñedos. Ajá. Que se hacía aguas arriba del río Mendoza. Sí. Entonces esta zona se fue secando paulatinamente, y yo trabajo en esa región hace muchos años con las comunidades huarpes. Sí. Un pueblo aborigen que se consideraba extinguida, pero que había muchos descendientes que empezaron a recuperar su identidad, digamos, desde fines de la década del 90. Ajá. Estando en esta zona, yo, como te repito, había tenido una experiencia anterior con luces, esferas luminosas que se nos habían acercado a un grupo cuando yo hacía trabajo de campo antropológico. Y acá,
en esta zona una noche que yo estaba volviendo de la comunidad de Lagunas del Rosario con un profesor de la escuela. Aclaro que es una zona bastante árida, no hay muchos caminos para vehículos normales, o sea, es en doble tracción, te tienes que mover, son caminos de arena, en general, de médano. Entonces, bueno, yendo por este camino, que prácticamente no había ninguna persona en decenas de kilómetros, vemos un resplandor que se veía en el monte, atrás nuestro. Bueno, atrás nuestro, el monte es árboles en general bajos, de retamos, cañares y algarrobos, son un poco más grandes. Este resplandor podía ser un pueblo lejano cuando ilumina el cielo, viste que se ve en la ruta, o podía ser un auto también. Pero inmediatamente que yo lo vi, me di cuenta que podían ser este tipo de luces que yo había visto antes, y le dije al profesor que iba conmigo, le dije, mira, estos pueden ser unas luces de tales y tales características que salen en el campo, y yo me sentía muy confiado de que era eso, y a la vez extrañamente tranquilo, ¿no? Como si yo tuviera que introducir a mi compañero en esto, ¿no? Y como presentarlo, una sensación así. Bueno, él me decía, no, debe ser un auto que anda por un camino, que está alumbrando. Y no, me parece que son estas luces. Le digo, a ver, vamos a ir hacia él, hacia el resplandor. Entonces doy vuelta la camioneta, y apenas empezamos a volver, el resplandor se apaga, se difumina rápidamente y se apaga. Entonces, bueno, digo, sigamos viaje, volvimos para atrás, de viaje, apenas retomamos la dirección, atrás se veía de nuevo el resplandor. Bueno, así fueron varias veces que hicimos lo mismo, hasta que le digo a él, mirá, no demos la vuelta a la camioneta, quedémonos nada más estacionados, a ver si se acerca. Bueno, dicho y hecho, nos quedamos estacionados, el resplandor no se apagó, y vemos que empieza como, nos quedamos mirando, o sea, salimos de la camioneta, y ese resplandor se empieza como a dividir, y en varios resplandores, y como que se iban acercando esos resplandores, y en un momento dado, cuando ya podíamos distinguir mejor qué era lo que hacía el resplandor, vimos como unas bolitas de luz, unas pequeñas esferas luminosas, varias, ¿no?, que eran los que provocaban los resplandores, como si antes hubieran estado juntas, pero en ese momento se estaban dividiendo y acercando hacia nosotros. Bueno, fue obviamente muy raro todo. ¿Qué color? ¿Qué color eran? Blancas. Blancas frías, blancas tal vez verdosas, ¿no? Claro. Como el color de una estrella, cuando uno ve las estrellas, Sí. ¿no? Muy parecido. Bueno, entonces estas luces se iban acercando muy despacio, y por abajo, entre la parte de abajo del monte, ese monte seco, y al rato vemos que también había dos que iban en el aire, mucho más altas, volando como si estuvieran a 4 o 5 metros de alto, moviéndose exactamente igual, despacito, muy despacito. ¿Del mismo tamaño? Sí. Después las pudimos ver más de cerca, y eran como pelotas de fútbol el tamaño, más o menos. Ajá. Diego, Sí. buenas noches, Ricardo es mi nombre. Buenas noches, Ricardo. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Bien, no, una preguntita nada más. ¿Tu Sí. compañero tenía la misma sensación, veía lo mismo, tenía la misma cara de asombro que vos? O sea, ¿compartían lo que veían? Sí, teníamos el mismo asombro y la misma tranquilidad, te diría, que era lo más extraño. O sea, ¿No te como daba una temor? No, como una tranquilidad
extraña, porque vos estás viendo algo absolutamente normal. Lo normal es que estés asustado. Y Miguel y yo estábamos asustados, estábamos felices, estábamos como contentos de poder experimentar eso. Y yo era como si supiera lo que iba a pasar. Sí. Le decía, mirá, te van a acercar, no te asustes, no pasa nada. Bueno, no sé por qué me nacía decirle todo eso. Bien, las luces continuaban acercándose y abriéndose como en una especie de semicírculo, o sea, iban abriéndose los costados nuestros. Siempre tipo resplandor, nada muy específico, digamos, veías como una luminiscencia, pero no como un foco que se acerca. Sí, veía los focos. Ah, ya veía los focos. Claro, que eran estas pelotitas, estas Sí. esferas luminosas. Veía el resplandor y el foco. Entonces veo que había varias de estas esferas, y la mayoría, como te digo, flotarían a unos 30, 40 centímetros del piso, no más de eso, y que se iban abriendo en un abanico alrededor nuestro, todavía adelante y alrededor, digamos, se iban como acercando y abriendo. Bueno, llegamos a contar, creo que 12, más o menos, de estas luces. Y todo este acercamiento habrá durado media hora, más o menos, no menos de eso, 20 minutos. Y que nosotros podíamos ver muy claramente lo que pasaba. Incluso les hacíamos señales de luces con una linterna, y no contestaban, porque decíamos, bueno, tal vez respondan a un estímulo luminoso, ¿no? Sí. Solamente se acercaba. En un momento dado estaban muy cerca, al punto tal de que yo calculo unos 10 metros, 15, no más de eso. Ahí es donde empezamos a ver diferente, que vos preguntabas recién, porque pasó que algunas luces uno las veía y el otro no. Por ejemplo, él me señalaba alguna que estaba en un determinado lugar supuestamente y yo no la veía. En cambio veía otras a un costado de esas, lo cual era más extraño todavía. Bueno, todo esto se acercaron a esa distancia, y las que iban en los costados, que iban las puntas, iban como pasándonos a nosotros para atrás, como haciendo un círculo alrededor nuestro. Ahí en ese momento, y yo de golpe empecé a sentir terror, o sea, con mucho miedo, y le dije, mira, vamos ya mismo acá, le digo, salgamos. Y él no, él estaba tranquilo, dice, no, pero está todo bien, quedémonos, sigamos viendo. Y le dijo, no, vamos ya de acá. Pues, la sensación era que si nos encerraban, no teníamos escapatoria. Esa era un poco la sensación mía. Se iba cerrando como un círculo. Entonces, bueno, ya lo convencí, agarramos la camioneta y nos fuimos. El tema es que había toda una zona inundada, me acuerdo, y a los pocos metros entramos en el agua, el camino estaba bajo agua y barro. Bueno, yo con un temor tremendo de que la camioneta se quede ahí y nosotros a merced de las luces, ¿no? ¿No y tuviste problema en poner en marcha la camioneta? ¿Nunca se les paró? ¿Nunca le pasó nada al vehículo? No. Siempre, digamos, cuando la paramos fuimos nosotros, arrancó lo más bien, cruzamos todo como 200 metros de agua, el camino, digamos, pero bajo agua, y cuando salimos, bueno, barro hasta el techo, por todos lados, pero pasamos, y después, unos 8 kilómetros después, estaba un pueblito al que llegamos, ¿no? Tenía como las 12 de la noche, más o menos, una hora. Bueno, esa es la historia, ¿no? En esa zona después supe que se suelen ver luces, pero en general me comentan de una luz sola, que es como un tren cuando viene en la oscuridad, y le llaman el trencito algunos, y porque hay una antigua vía, me olvidé decir, o sea, paralelamente al camino de que hay una vía que está en desuso. ¿Recordás el nombre del pueblito al que llegaron? Sí, San Miguel.
No, perdón, San José. San José. Es decir, que ustedes no tuvieron ninguna interacción con este fenómeno. No, la interacción fue el acercamiento de las luces. De las luces hacia ustedes. Y después ustedes se fueron, las luces seguían ahí. Hasta donde pudimos ver, sí. Ajá. Las dos que iban en el aire, esto es lo que me pareció notable, creo que fue justo antes de que nos fuéramos, si no me equivoco. Las que iban en el aire moviéndose se quedaron paradas. Sí. Y en ese momento yo me di cuenta, le dije, bueno, que no se distinguían de estrellas. O sea, claro, que si no las hubiéramos visto mover, eran hubiéramos creído que estrellas. son estrellas. El viaje que vos hacías con tu amigo, ¿tenía algún fin o era solamente una casualidad que estén por ahí? No era mi amigo, yo estaba trabajando Sí. en ese pueblo, Lagunas de Rosario, con un equipo de salud del Ministerio de Salud de la Nación, que es del programa Médicos Comunitarios para Pueblos Originarios, que había en esa época, ¿no? Entonces éramos un equipo formado por un médico, enfermero, unos tetra, trabajadora social, bueno, que atendíamos cuestiones de salud, pero más bien globales, diría, por cuestiones relacionadas con el medio ambiente, con las condiciones sanitarias, una cantidad de cosas, ¿no? Y yo como antropólogo formaba parte en ese momento de ese grupo. Y lo que pasó es que me tenía que volver antes que el resto del grupo, entonces me enganché con este profesor de música de la escuela que también tenía que volver. ¿Este profesor de música había tenido ya algún tipo de fenómeno similar? Sí, justamente algo que quería comentar, que veníamos hablando en el camino de este tipo de cosas. Yo le conté que había tenido una experiencia hace algunos años, Sí. y él me contó que también de chico había visto lo que él describía como, bueno, un ovni típico, no sé si lo llamaría plato volador, ¿sí? Ah, sí, él había visto eso. Sí, que se había parado, no me acuerdo bien cómo era la historia, pero que se había parado en el aire, y lo sentí cuando era chico. Ajá. Y antes de esta experiencia tuya, vos como antropólogo o como persona, o sea, sin mediar tu carrera o tu profesión, ¿qué opinión tenías al respecto? ¿Eras un creyente, un descreído, digamos, del fenómeno? ¿Tenías alguna visión? O sea, es un tema que sí, me interesó, siempre me parecía un tema conmovedor, digamos, un misterio. Sí. Uno de los más grandes misterios que hay, pero no estaba ni claramente en ninguna ni otra posición. Digamos, no era un escéptico total, pero tampoco creía con claridad, digamos, ¿no? O sea, la verdad que yo era en una posición intermedia Claro. con respecto a eso. Hasta que tuviste tu primera experiencia en el 99 en San Juan. Y en el 98. El 98. Sí, hasta que estuvo esa, que no fue la primera, me acordé después, Ah. que hubo una experiencia cuando era más chico, pero que también fue a caballo en la noche, yendo con otras personas, y me acuerdo que hubo una luz que venía por el campo en Buenos Aires, Sí. en la provincia de Buenos Aires, y se fue acercando y pasó como por atrás nuestro, Sí. y se fue. Era una luz roja más vaporosa, ¿no? ¿Y el Como caballo una- no se asustó? No. No. Pero Acá- eso me acordé después. Sí, acá bueno, está escribiendo Juan Pablo Gómez, te manda saludos, que Bueno, mandé también saludos. del grupo Hemisferio Cefu que integrábamos, y dice: sería interesante preguntarte si tuviste oportunidad de investigar esta fenomenología en la cosmogonía huarpe, si ellos ya registraban estos fenómenos luminosos y qué interpretación le daban. Mira, no, de lo que yo pude estudiar antiguo, digamos, de los huarpes de la época colonial, eso no encontré nada concreto, pero sí encontré otros antecedentes. Por un lado, una recopilación de folclore oral que se hizo en la década de 1920, 1921 creo que exactamente,
que se hizo en todo el país, en algunas provincias más que en otras, Sí. y que recopilaba historias de distinto tipo que se contaban. Lo hacían las maestras y directoras de las escuelas normales de esa época. Y registraban sucesos históricos, recetas de cocina, cosas, creencias populares, de brujería, Sí. lo que sea, muy, muy variado, pero encontré varios testimonios o relatos de luces parecidas Ajá. en la zona también. Entonces, ese es un dato. Después, lo hablé obviamente lo hablé muchas veces con la gente con la cual trabajo, o sea, Sí. con los huarpes actuales, Claro. y ellos tienen sus explicaciones, pero no son homogéneas, ¿no? Hay varias cosas relativas a las luces, y algunas mucho más interesantes que otras, pero que no he podido comprobar. Lo que sí he visto es que hay una relación entre las luces o los lugares donde supuestamente se las ve y la existencia de restos arqueológicos, Ajá. sobre todo restos humanos, donde han habido enterratorios o se encuentran puntas de flecha, cosas así, que hay muchos en la zona, ¿no? ¿Vos estás trabajando actualmente con los huarpes? Sí, tal cual. Y lo que te digo es pura casuística, o sea, no. Una de las cosas que yo traté de hacer desde que tuve estas dos experiencias, y traté de poder acordarme y escribir, incluso publiqué un par de artículos sobre la primera, y con la mayor, entre comillas, objetividad posible, sin darle una teoría explicativa, o sea, tratando de no anteponer una teoría a la descripción bruta, digamos, de lo que pasó, lo que sentíamos, lo que decía la Claro, gente. sí. Hacer el relato de lo que ocurrió. Sí, para tratar de no distorsionarlo, porque cuando uno toma eso en antropología justamente los trabajamos mucho, de no proyectar nuestros presupuestos culturales a las prácticas culturales de los otros, de los que investigamos. Entonces, Diego, sí. Te consulto. Muchas veces cuando una persona de humilde o de escasos conocimientos, con poca cultura, entre paréntesis, ¿no? Poca cultura, relata un fenómeno de estos, por ahí se lo descree un poco porque dice que son imaginaciones o cosas de gente, digamos, que no le puede dar explicación a algo. Vos que tenés una formación, digamos, y para ser antropólogo me imagino que un vasto conocimiento, ¿qué pensás o qué opinás que es lo que viste? Francamente no lo sé. Me imagino que la pregunta te la habrás hecho 1.000.000 de veces. 1.000.000 de veces, y a ver, porque por un lado están las interpretaciones que la gente del lugar le da, ¿no? Que como ya te dije, no son uniformes. Sí, claro. A veces hablan de espíritus, sí. A veces hablan de platos voladores, como ser, pero una de las cosas es que yo no vi nunca un artefacto, claro, ¿no? Por lo menos no algo sólido. Como dijo que lo vio el profesor de música. Como dijo que vio el profesor de música. Es decir, ahí separamos el artefacto de las luces, dos fenómenos distintos. Yo creo que las luces pueden ser, podrían ser un artefacto, o sea, un artefacto que no se ve, no sé, me imagino desde que puede ser algo que sea de un tamaño muy chiquito, pero que proyecta toda esa luz alrededor, como cuando se ven hologramas y esas cosas, ¿no? Claro. No descarto entonces que pueda ser una cosa tecnológica, pero a la vez el comportamiento de estas cosas, lo que yo he visto en estas experiencias, es muy extraño, porque no siempre parece, podría ser algo dirigido, ¿no? Sí. Y no me cabe duda de que eso mismo, o aquello que lo dirige, tiene inteligencia y interactúa en algunos casos, por ejemplo, con los humanos. Sí. O sea, en los dos casos hubo acercamientos, hubo imitación de
incluso de trayectorias que nosotros habíamos hecho. No en esta experiencia que te conté, pero no hubo cambios de luminiscencia. Claro. Hubo varias Ahora cosas. vamos a ir en la otra. Y supongamos que con la tecnología de hoy en día, que no es por ahí la misma de ese momento, ¿vos pensás que podría haber habido cerca una o varias personas haciéndoles este chiste o esta broma a ustedes? ¿Se podría haber logrado eso o podemos descartar eso? Porque muchas veces dicen que tal luz pertenecía a un dron, que es algo que genera confusión hoy en día. Con esta tecnología se puede lograr ciertos efectos. Mira, yo no creo que sea un dron, estoy seguro que no, porque, bueno, primero lo vimos suficientemente cerca como para distinguir si hubiera habido un dron, Sí. ¿no? Y después no se escuchaba absolutamente ningún ruido, no había ninguna otra manifestación para nosotros que la luz. Claro. Y además tenía que haber tenido 12 drones. Sí, por eso te decía, unas cuantas personas manejando esto. Y no me quedó claro o no te escuché decir cómo desaparecieron las luces. No desaparecieron. No desaparecieron. Nos fuimos nosotros. Ellos fueron. Y no lo siguieron. Ustedes No pudieron. nos siguieron. No lo siguieron. No nos siguieron. El miedo que tenía yo es que nos siguieran, pero no nos siguieron. Sí. No, nada. A veces siguen. Se ha recogido Sí. justamente después de la experiencia que tuve. Me sucede que siempre salen las conversaciones con la gente y me cuentan muchas historias, ¿no? Y muchas de luces, justamente. Sí. Y es común en la zona que también hay luces que siguen a la gente, como Sí. por ejemplo cuando van a caballo Sí. o cuando van en un vehículo, Sí. lo siguen a la distancia. Eso muchas veces me han contado. Sí. Pero no una, sí. Dos preguntas. ¿Vos pensás que eso que viste, calculemos los 2 o los 3 fenómenos que vos tuviste ocasión de ser testigo, ¿pensás que hay algo inteligente ahí? Sí, claro. Detrás no de cabe eso duda. hay inteligencia. Lo que no puedo arriesgar, o sea, a ver, si tuviera que ser sincero, digo esto, lo que me permitió pensar estas experiencias es que romper muchísimo con la certidumbre científica que uno cree tener. O sea, Claro. el ser humano tiende a creer que lo que conoce en su tiempo es la realidad. Claro. Entonces, si uno ve, por ejemplo, si se remontara 300 años atrás, la gente creía que la realidad era de una manera Claro. y jamás se hubiera imaginado otras posibilidades que después, con nuevas teorías, nuevas investigaciones, bueno, nada que ver el mundo, el universo, el ser humano que se piensa hoy con el que hace 100 o 300 años. Sí. Entonces, yo creo que esto se trata de algo similar, se trata de fenómenos que estamos muy lejos por ahí de poder entender, que Claro. tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista que yo entre comillas lo llamaría cultural, Claro. o sea, pensando en el comportamiento pautado de estas luces, ¿no? Diego, Sí. no sé si la semana pasada escuchaste nuestro programa, pero tuvimos a un entrevistado que vamos a pasar la segunda parte, y este señor, José Caravaca, tiene una teoría, y por eso te quería consultar, que la denomina teoría de la distorsión. No sé si llegaste a escucharla, y si la escuchaste o la conoces, quería saber tu opinión. No, francamente no la conozco. Bueno, si te quedas ahora un rato más después escuchando el programa, vas a escuchar la segunda parte de Me la parece teoría. que te puede llegar a interesar. Es una Sí. teoría que está dando vueltas en Europa, en España, digamos que él lo lleva a la parte psicológica, ¿no? Más que nada. Claro. Sí, me encantaría. Ahora, contanos lo de San Juan, que también creo que no tiene desperdicio, en donde después Patricio hizo su tesis para recibirse de antropólogo también, ¿no? Bueno, voy a tratar de contarlo, pero estoy agotado. Bueno, Parece que cortito, y te llamamos otro día para que después lo... Claro, les cuento algo, pero es Lo muy amplíes, larga. por eso. Esta experiencia es más larga que la que conté Está recién. bien.
Hacenos el enunciado y otro día, si no te molesta, te anotamos para que después nos la cuentes bien. Dale, la hago muy breve y otro día Sí. encantadísimo de ampliarla. Sí, pero cómo no. básicamente en otra zona que se llama, la localidad cercana se llama Barreal, Sí, en San Juan, en la zona cordillerana de San Juan, y donde está justamente el Observatorio Astronómico del Leoncito, sí. que está en la precordillera sanjuanina, ¿no? Y bueno, yo trabajando también el tema de las identidades indígenas hace muchos años, en el 98, y en una expedición a caballo, éramos 4 personas, 3 vaqueanos del lugar y yo, y bueno, estábamos yendo porque me habían invitado por mis investigaciones a conocer lo que ellos llaman una casa de indios. ¿Qué es esto? Son en la montaña cuevas que han habitado aborígenes y que tienen a veces tienen construcciones de circa o petroglifos. Entonces me llevaban a eso, pero además me interesaba a mí no solo el lugar, sino ir con ellos en viaje a caballo varios días y todo lo que surgía en ese viaje, ¿no? Claro. Y bueno, entonces, para ser muy breve, al tiempo de salir de este pueblo, medio a la tardecita, empezamos a ver luces que bajaban de la precordillera hasta el camino que nosotros seguíamos, más adelante, ¿no? Cada vez más cerca nuestro, y al principio yo pensaba que era un auto que bajaba desde la precordillera del camino, y no, eran el vaqueano más viejo nos dijo que eso no era gente. Esa fue su expresión. Eso no era gente. Sí, eso no es gente. Y ahí empezamos a ver con más atención, y bueno, cada vez se veía más cerca y se veía que era una luz parecida a la que mencioné recién. Bueno, esas bajadas de luces pasó durante varios minutos, llegaban hasta el camino, se apagaban, a veces paulatinamente, y volvían a prenderse allá arriba, o sea, desde donde había salido antes, como si pegaran un salto así. Sí. Y no la ves volver, sino que arranca del mismo lugar y hace el mismo recorrido. El mismo recorrido. Eso lo escuché en otros testigos, que hacía un recorrido paralelo al piso, ponele, y subía y volvía para atrás y hacía el mismo recorrido. Eso lo escuché en testigos que me lo contaron en Gobernador Ugarte. Sí. Hacían, digamos, no sé si era exacto el mismo, o digo, como un movimiento muy similar, pero tal vez cada vez más cerca nuestro, o era que nosotros con los caballos nos acercábamos. Claro. Estábamos acá. El hecho es que, bueno, cuando íbamos avanzando era como que la luz venía para nuestro lado y se iba desviando en una curva hacia adelante. Y hacía eso mismo. Esto pasó como 6-7 veces, por lo menos, hasta que se quedó atrás, como unos 80 metros atrás, y nosotros con los caballos nos paramos a mirar. y pasó lo mismo que te contaba antes, y gran sorpresa nuestra, ¿no? ¿Se les acercó? No en ese momento, más tarde sí. Más tarde. Es decir, que interactuaron con estas luces. Lo dejamos para la próxima. Exactamente, para la próxima. Con todo el suspenso. Te agradecemos mucho, Diego, gracias por el tiempo, y bueno, si no te molesta, en 1 o 2 semanas te volvemos a llamar. Encantadísimo, Carlos. Sí. Dale. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a vos y muchas gracias por el tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Chau. Chao. Bueno, ¿qué te parece? ¿Te gustó? Muy interesante. Interesante lo que cuenta. Muy interesante, él tuvo estos encuentros. Bueno, te decía, él, cuando se recibe de antropólogo, que hace su tesis, nombra estas luces. No lo hace con una tesis de luces que se ven en el cielo. Nombra solo estas luces, creo que por los Huarpe, que él había hablado con ellos y que porque me dijo por teléfono. Yo pensé que él se había recibido con una tesis hablando de las luces, pero no, eso fue lo que hizo Patricio Parente, el otro integrante de nuestro grupo, que sí, él fue con
Paco Martínez, fueron como 5 o 6 veces, yo fui un par de veces con ellos, y él, este chico, hizo toda una tesis que fue avalada por Diego Escolar, de las luces que se veían ahí en ese lugar, en el desierto del Leoncito, donde está el observatorio. Y una vez vimos algo, una vez tuvimos una luz que a la noche, eran como las 4 de la mañana, había un lugar donde nosotros estábamos mirando, que era como un mangrullo, sí. Y vimos que se acercaba una luz color rojo, a 200, 300 metros, parecía un auto, y vimos como que bajó hacia el piso, no la vimos más, se apagó. No fuimos en ese momento porque era oscuro, y esperamos a que amanezca, nos acercamos al lugar y no había nada, no había huellas, no había nada, absolutamente nada. ¿Qué fue lo que vimos? No sé, energías, como decía él. Yo sé que lo que él le pasó ahí en San Juan también. Yo sé que después estas luces se le acercaron, tuvieron interacción con ellos, por eso me decía que era un fenómeno mucho más largo de contar, entonces lo dejamos para otro día. ¿Tenés conocimiento vos de que en lugar de luces, o sea, algo que el testigo sí o sí lo pueda percibir o lo deba percibir, sea otro el fenómeno, solamente sonidos o alguna otra manifestación? Porque casi siempre es recurrente, o siempre, por lo que vengo escuchando y leyendo, algo que el testigo puede ver. Pero ¿por qué decís sonido? No entiendo. Digo yo, es llamativo que la manifestación siempre sea para que el testigo o la persona sí o sí lo vea. Sí. Digamos, si fuese una persona o dos personas ciegas, no verían el fenómeno y pasaría desapercibido. ¿Hay manifestaciones que vos conozcas que sean solamente que haya sonido? Pocas que yo recuerde, de algún zumbido. Y no luces. No, con luces. Siempre, sí, las dos cosas. Con luces, sí. Algún zumbido, por ejemplo, los policías de Gobernador Ugarte que vieron, había una luz que estaba parada arriba de una tapera. Cuando prendieron la luz del patrullero, eso, que hacía media hora que estaba parado, comenzó a caminar, pasó por arriba de ellos y sintieron un zumbido. Cuando pasa por arriba de ellos, ven todo oscuro y después esta luz hace una aceleración terrible y desaparece. Pero ellos llegan a ese lugar porque había una testigo que estaba viendo esa luz hacía rato y llamó a la comisaría para que se acerquen al lugar. Ese es uno de los zumbidos que recuerdo de gente que escuchó algún ruido asociado a estas luces, ¿no? Interesante, sí. Vos decís porque una persona ciega no lo ve, porque entonces es un fenómeno lumínico. Claro, me parece como que el fenómeno siempre se quiere mostrar, quiere que lo perciban y no pasar desapercibido. Y las luces casi siempre generan, por lo que vengo viendo, escuchando desde hace un tiempo, no generan de entrada temor. Es como que son luces tranquilas dentro de todo, ¿no? Sí. Luces calmas y no por ahí estruendosas, con ráfagas, con explosiones. No, muchos testigos dicen eso, que cuando ven esto como que se quedan tranquilos y que les parece extraño. En el relato que voy a leer después pasa algo así también, como que las personas sienten que se quedan tranquilas, que digamos que no lo ven como algo normal, pero que no reaccionan mal, ¿no? Como que sienten que no va a pasar mucho. Es interesante, pero bueno, puede ser que también esto, como dice Caravaca, que ahora lo vamos a escuchar, interfiera en nuestra psiquis. Exactamente, me parece que pensaba en eso, como que uno, o el testigo, se predispone de cierta manera, o no, por ahí es influido. Puede. Lo que sí que yo, lo que saqué en conclusión de lo que contó del profesor de música,
Sí. que él vio la nave, dijo, como hay muchos testigos que yo he hablado con ellos que me dijeron haber visto la nave, y hasta humanoide, en Argentina. Es distinto a lo que ellos vieron de la luz, de esas luces que se le acercaron y que se dividieron. Si no escuché mal, Diego empezó a sentir miedo cuando lo rodearon. Claro, cuando se porque sintió no como sabía por dónde acorralado. salir, Claro, pero mientras tanto, mientras veía las luces, miedo para nada. Ahora fíjate que ellos decían que cuando se veían la luz, daban vuelta a la camioneta y iban para el lugar y se apagaba. Es decir, había una interacción, había una inteligencia. Cuando vieron la luz y no se acercaron o no dieron vuelta, las luces se le acercaron a ellos. Qué interesante, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a un pequeño corte y venimos con la segunda parte del audio de José Antonio Caravaca de la teoría de la distorsión. Sí, señor. Fíjate, ahora que estábamos hablando de esta cuestión, que recuerdo y recordamos los experimentos que hizo Michael Pessinger estimulando electromagnéticamente algunas partes del cerebro de numerosos estudiantes, a los cuales le provocó de forma artificial y artificiosa toda una suerte de sensaciones, de experiencias análogas a la que los investigadores estamos recopilando en diferentes fases o elementos de las experiencias anómalas, como por ejemplo incluso las experiencias cercanas a la muerte, visiones místicas, encuentros con seres y entidades desconocidas, y todo esto se provocaba, fijaros, de forma artificial, estimulando determinadas partes del cerebro con un casco que curiosamente denominó Michael Pessinger como el casco de Dios, porque como digo, incluso hacía que personas de toda índole tuvieran incluso experiencias místicas, y de alguna manera esto parece indicar que nuestro cerebro tiene una serie de engranajes, por utilizar un término y que nos podamos entender, que estarían preparados, engrasados, siguiendo la terminología de la mecánica, para ponerse en funcionamiento y en contactar con esta otra realidad. Dime, José Antonio, John Keel y Jacques Vallée ya habían pensado en parte de esta teoría, porque en los años 80 ellos ya pensaban que la teoría extraterrestre no llegaba a convencerlos, y ya ellos pensaban en este tipo de teoría, ¿verdad? Sí, como comentaba al principio, la teoría de la distorsión bebe de numerosas fuentes, apoyándose en estudios e investigaciones de destacados investigadores de diferentes partes del mundo, como Vallée, Keel, Grosso, en España Barnaude, Peirot, Freixedo, en Francia Guérin, Monet, Evans, en Gran Bretaña. Todos ellos veían intuían que la hipótesis extraterrestre, o sea que todos los encuentros cercanos estuvieran producidos por la visita a nuestro planeta por parte de seres provenientes de otros mundos habitados, pues sonaba como una auténtica, o como un auténtico disparate. El propio Jacques Vallée lo decía de forma maravillosa en uno de sus libros, al comentar que si en un mes aterrizara un platillo volador real con tripulantes extraterrestres que habían partido de un lejano planeta, y se confirmara la existencia de vida alienígena física, biológica, esto no podría explicar
ninguna de las maneras todo esto que hemos estado acopiando los investigadores en los últimos 70 años. Hay infinidad de eventos, de encuentros, de avistamientos ocurridos en Argentina, Brasil, México, Perú, Francia, España, Italia, Norteamérica, Australia, Gran Bretaña. Prácticamente no hay ni una sola región que no tenga registros de este tipo de manifestaciones, lo que indicaría, si la teoría de la extraterrestre fuera cierta, que no lo es, que prácticamente ha habido miles de aterrizajes o avistamientos en nuestro planeta, y esto, como digo, simplemente desde el punto de vista de la estadística es inviable, y investigadores como Kiel, como Vallée, Grosso, pues empezaron a especular que detrás de esto había algo más, que debía de existir una explicación un poco más compleja que la simpleza de la hipótesis extraterrestre. Y Jacques Vallée, en 1969, que precisamente este año se cumple medio siglo, publicó su obra magna, Pasaporte a Magonia, donde empezó a establecer una serie de paralelismos entre el fenómeno OVNI y otra suerte de manifestaciones en las cuales también eran protagonistas extrañas entidades como las apariciones marianas y los no tan mitológicos encuentros con seres elementales, hadas, duendes, elfos, estableciendo paralelismos, como digo, que indicaban que quizás no era tan descabellado pensar que nuestros modernos platillos volantes pudieran tener esta relación con todos los fenómenos que se han ido acopiando a lo largo de la historia y que, como digo, han tenido como protagonistas a extrañas entidades, y como punto de unión principal que ninguna de estas entidades pues ha podido ser perfectamente identificable. El fenómeno mariano, el fenómeno de los duendes, las apariciones de fantasmas, los Bigfoot, todos son iguales de escurridizos. Sus manifestaciones son tan fantasmagóricas, tan quiméricas. Incluimos también a los supuestos alienígenas y sus relucientes naves de aparentemente metal, para no poder ser atrapadas. Ni los parapsicólogos, ni los cristozoólogos, ni los estudiosos de las apariciones marianas, ninguno, y los ufólogos los primeros, hemos sido capaces de demostrar de manera empírica, de manera que no hubiera duda para el escéptico, para aquel que no se dejara convencer por también la fuerza de la evidencia que representan miles y miles y miles de testimonios, pero es también un hecho a tener muy en cuenta que todos los diferentes especialistas de este universo anómalo que nos acompaña desde hace ya muchísimo tiempo, no hayamos sido capaces de obtener una prueba de peso, lo que indica, creo que de forma diáfana, que todos estos fenómenos, todas estas apariciones de entidades tienen que estar conectadas, tienen que proceder del mismo origen. José, ¿qué tal? Ricardo de nuevo. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta sería, ¿qué hay con respecto al rumor que se corre muchas veces de que ciertos gobiernos tienen información de primera mano o información reservada que no la quieren compartir, o a veces dicen que no se debería compartir con el resto de la población,
porque esto generaría en determinados casos cierto caos. ¿Esto cómo lo tomás vos? Bueno, evidentemente los organismos oficiales, los servicios de inteligencia de diferentes países, los militares, deben de tener mayor información que los investigadores, por el simple hecho de que nosotros no disponemos, ni siquiera podemos imaginar los recursos que tienen todos estos elementos para investigar y acopiar información sobre el fenómeno OVNI. Pero más allá de lo evidente, que puedan tener sus archivos repletos de suculenta información ufológica, creo que el secretismo que rodea este tipo de cuestiones viene indicado porque de la misma manera que los investigadores se han estrujado los sesos literalmente para intentar encontrar respuestas a todas luces y nunca mejor dicho hilarante, desconcertante y asombroso paradigma, pues creo que los especialistas del gobierno, los militares, los servicios de inteligencia se encuentran en la misma situación. Pueden tener mayor información, quizás mejores fotos, seguro, mejores vídeos, tendrán mejores análisis sobre el terreno, de las huellas y marcas que hayan dejado este fenómeno, pero en lo que es la cuestión teórica, en dilucidar qué hay detrás de estas manifestaciones, que creo que es uno de los términos también que mejor define dentro de lo complejo que sería establecer cualquier tipo de certeza a la hora de hablar de ovnis, y es que precisamente este tipo de manifestaciones plantean una serie de interrogantes que yo creo, desde mi humilde opinión, que ni siquiera los grandes organismos ni los grandes centros de inteligencia del planeta, y podríamos citar a los norteamericanos, que quizás son los que con más ahí han estado estudiando el tema, pues han encontrado respuestas concretas al fenómeno. Y tenemos que pensar en que si por imaginar en una hipotética rueda de prensa del Pentágono, de un gobierno que admitiera por un lado la realidad del fenómeno OVNI y por otro lado... Bueno, esta es la primera parte de hoy de la entrevista que le hicimos a José Antonio Caravaca. La primera parte la hemos pasado la semana pasada, el miércoles pasado. Está en el programa, en el audio o en el video. Ahora vamos a ir a la segunda y última parte que nos queda de la entrevista, creo que quedan 8 minutos. Es muy interesante siempre todo lo que dice, de ahí a que uno esté de acuerdo o no, pero por lo menos, como dijo alguien, está moviendo el avispero como para que haya otras ideas, ¿no?, alrededor del fenómeno OVNI. Es verdad lo que dice, por ejemplo, que él pone todos los fenómenos anómalos, no solo los ovnis, sino, escuchaste que él pone a los gnomos, a las hadas, a los fantasmas, hasta el Bigfoot, hasta el pie grande también lo pone dentro de todos estos fenómenos anómalos, que él calcula que todo se puede resolver por su teoría de la distorsión, ¿no? Ahora hay que ver qué hay detrás de todo esto. También es verdad que dice que los norteamericanos puede que no sepan mucho más. No sé, hay noticias que están viniendo de Norteamérica
en donde ahora los pilotos están reconociendo que ven objetos extraños, a alturas que no pueden entender, a velocidades muy extrañas que ellos no saben qué puede ser en realidad. Incluso hubo declaraciones de Trump diciendo que están investigando eso y que él calcula que algo hay, pero no sabe qué. Entonces, si están también escondiendo algo o no, o es, como dice, pescado podrido, toda esa información, ¿no? De todas maneras, me reservo una cuota de escepticismo ante cualquier discurso o palabra de el señor Trump. La verdad, perfecto. Escucharlo o verlo por televisión me causa una sensación que estoy buscando las palabras, pero incredulidad seguro. No me parece una persona de fiar. Sí, bueno, por eso no sabemos si toda la información que viene de allá es fehaciente. Bueno, tenemos mucha gente conectada, se están conectando más. Los vamos a nombrar a todos hasta ahora: Edith Oliveira, Beto Yáñez, Rabelam, Andrea Argüello, Aldo Barroso, Eduardo Dopazo, Juan Pablo Gómez, Néstor Rey, Marina Giaveno, Luis Emilio Anino, Roberto Mar Rodríguez, Damián Pérez, Karina López, Eduardo Dopazo, Leandro Maskovetsky, Silvia Procida, y tenía otro por acá que se me fue, que es Gerardo Soto Domínguez. Toda esta gente está conectada y escuchándonos, le gusta el programa. Bueno, acá hay uno, Silvia Procida, dice: quisiera saber si ustedes tienen conocimiento, si saben que los gobiernos o los militares tienen que desclasificar sus archivos cada X años. Bueno, depende del país. Hay muchos países que investigadores civiles han podido desclasificar algunos archivos militares sobre el fenómeno OVNI. Brasil, con Ademar Chevaer, con un grupo de investigadores, pudieron desclasificar muchos casos OVNIs, pero sabemos que los militares no te van a dar lo que a ellos les parece que es top secret, ¿no? Además, Chevaer, que el Congreso de Victoria dijo que le habían dado mucha desclasificación, pero de un caso que es muy interesante, el de la isla de Colares, la Operación Prato, no le dieron nada de eso. Y ese fue uno de los principales casos de Brasil. Me imagino que la información que te pueden llegar a facilitar va a crear una tendencia o te van a querer llevar para cierto lugar, pero no te van a abrir el abanico, claro, de todo lo que a un investigador le puede llegar a interesar. Claro, es decir, después hay otros países como Chile, Uruguay, que también han desclasificado, y nosotros estamos en pañales recién. Yo pertenezco al grupo de Sephora de Andrea Pérez Simondini, en donde estamos tratando de desclasificar los casos militares. Bueno, algunos se han podido desclasificar porque se encontraron a los testigos, y los militares testigos de los casos pudieron dar su testimonio, porque también hemos encontrado, me contaba Andrea, que había encontrado un testigo militar que había tenido un caso con el fenómeno OVNI, pero que no quiso dar el testimonio porque todavía estaba trabajando en la fuerza. Ellos tienen que esperar que pasen varios años como para después poder decir algo, o que estén fuera de la fuerza. Ahora vamos a la segunda parte de José Antonio Caravaca y última, para después hacer un comentario. Ante la evidente pregunta que saldría a colación inmediatamente después de que se afirmase que existen ovnis, que existen entidades asociadas a estos avistamientos, pues sería de dónde vienen, quiénes son, qué quieren. Y como yo creo que no tienen respuesta o no están muy seguros de qué pueden
los ovnis, incluso en las desclasificaciones o en toda la información que está saliendo desde hace año y medio, ya cerca de 2 años, sobre los famosos ovnis del Pentágono, que ha traído de nuevo el tema de los platillos volantes a periódicos de la importancia del New York Times, pues parece indicar en algunos párrafos que he leído de las investigaciones que se han estado haciendo bajo el cuño del Ministerio de Defensa norteamericano, del Pentágono, en que establecen que el fenómeno de alguna manera produce algún tipo, fíjate que esto lo dice algunos documentos del Pentágono, o de la gente que ha estado investigando para el Pentágono, que sería más conforme, han anotado que el fenómeno produce cierta interferencia con la psique de los testigos, que el fenómeno parece presentarse de diferentes formas a un observador y a otro, y por tanto, como vemos, la cuestión ya no sería tanto como señalar la existencia del fenómeno, que sí podrían demostrar o hablar de la realidad de este tipo de encuentros, pero a la hora de profundizar, de responder a lo que evidentemente viene después, creo que ahí es donde tendrían problemas y por ello creo, y siempre digo desde mi modesta forma de ver el tema, que es lo que causa ese gran pánico a nivel institucional, a nivel oficial, a nivel gubernamental, de dar ese paso que no lo ha dado ninguna nación en el mundo, aunque admitan, como salen en algunos comunicados, de que existe el fenómeno ovni o que existen ovnis, que son simplemente objetos voladores no identificados, pero el dar ese gran paso que es asociar el ovni a la entidad, al ocupante, al tripulante, al humanoide, a la criatura, al ser, es lo que le daría ya, nunca mejor dicho, la verdadera entidad a todo lo que nosotros llevamos investigando tantísimo tiempo. ¿Qué piensas tú, José Antonio? Sabemos que el fenómeno de la antigüedad hasta ahora ha ido mutando, ha ido cambiando. ¿Cambió el fenómeno o cambió nuestra forma de percibirlo? Lo segundo. De hecho, en una de las cosas que yo discrepo en parte con Valé, Grosso, Tarnaude, que habla, por ejemplo, Tarnaude, gran investigador sevillano, que ha fallecido hace poco, pues él estableció el teatro cósmico para intentar explicar toda esta variedad de apariciones que hemos no solamente acopiado dentro del fenómeno ovni, sino a lo largo de la historia, como tú bien indicabas, parece que se ha mostrado de diferentes formas, pero que incluso dentro de la era moderna del fenómeno ovni, desde el 1947 hasta nuestra época, las manifestaciones han sufrido también una alteración en su aspecto visual. En los primeros casos de la década de los 50 era muy común, muy ordinario, encontrar en los relatos de los testigos que los ocupantes de los platillos volantes iban pertrechados con escafandras, con equipos de respiración autónoma. Sus trajes eran sospechosamente muy similares a los trajes de los astronautas de aquellos años, o de lo que la imaginería y la ciencia ficción hablaba sobre lo que podría ser un traje espacial. Y con el paso del tiempo, con la evolución de la tecnología humana, veremos que los casos también van avanzando. En las escafandras, esos equipos de respiración autónoma van desapareciendo, se van transmutando, y ya los ocupantes, los tripulantes de los platillos volantes descienden los escalones o las rampas de los platillos volantes para poner un pie sobre la tierra, respirando
nuestra atmósfera sin ningún tipo de problemas. Y decía que discrepaba de Vallée y otros compañeros, que ellos pensaban que era una suerte de camuflaje, de teatro, que el fenómeno de alguna manera se iba adaptando a la época en la que se manifestaba, como duendes en la Edad Media, después como inventores extraordinarios en la oleada airship de los Estados Unidos de 1896 y 1897, que es muy, muy, muy interesante y quedaría para hablar largo y sentido, pero yo más bien creo, y la teoría de la distorsión expone, que las manifestaciones, y recurro a este término que tanto me gustan, las manifestaciones tienen que ser sincrónicas a la época en la cual se produce, porque si la teoría de la distorsión está en lo cierto y el mecanismo de funcionamiento de este engranaje psíquico parte de que un agente externo utiliza material humano, cultural, social, de trabajo, de lo que compone la psique de los individuos, evidentemente los representados frente a sus ojos tiene que ser acorde a los tiempos o a lo que esa persona sea capaz de desarrollar. Por eso también encontramos que cierto tipo de observadores ven ovnis muy complejos en detalles, en luces, en elementos externos, como digo, con multitud de detalles que después describen en complejos ovnis, platillos volantes. Y después hay otra suerte de testigos que ven objetos, aparatos mucho más simples. Yo creo que el elemento diferenciador, lo que otorga cierta pátina, ciertas características, incluso el comportamiento de los ocupantes ovnis, viene determinado por la participación, por la co-creación de las experiencias que influye el testigo en lo observado. Por eso vemos, por ejemplo, que curiosamente en Sudamérica, en Brasil, en México, en Argentina, tenemos mayor número de encuentros con ocupantes de platillos volantes violentos, y este tipo de sucesos, por ejemplo, en Europa son más escasos. Ajá. Entonces, de alguna manera, todas estas circunstancias que estamos exponiendo y que están más allá de lo que es la creencia, sino que son datos contrastables. Otra cosa es que querramos o no admitir el planteamiento de la distorsión del agente externo, pero lo que son los datos en los cuales se basa mis planteamientos, mis ideas, son perfectamente contrastables. Por ejemplo, voy a poner un dato también sobre la mesa que será muy clarificador de lo que estoy hablando. Yo he comprobado cómo la mayor parte de los sucesos, de los encuentros cercanos en los cuales los tripulantes de los ovnis han sido observados portando utensilios que podrían ser identificados como armas, y cuando no son pistolas y rifles y escopetas, que son, como digo, perfectamente identificables, han sido descritos o por personas relacionadas con cuerpos de seguridad, con militares, policías, con gente que son cazadores, que son aficionados a las armas, o, fijaros, ese detalle, protagonizados por niños. Y todos sabemos que los niños en su juego también tienen como muy presente las pistolas y las armas, esto de policías y ladrones, y esto es bastante significativo, como de alguna manera vinculando lo que se observa con el observador. Y hay otro también elemento que descubrí mientras hacía la investigación para mi libro, y es que esto también
tremendamente delatador, blanco y en botella, como dirían algunos, y es que, por ejemplo, hay multitud de sucesos en que los ocupantes de los ovnis han sido definidos o descritos como con una apariencia similar al famoso muñeco de Michelin, el Vivedum, que es la marca de neumático francesa. Pues bien, haciendo un exhaustivo repaso de todos los eventos, de todos los sucesos y relatos relacionados con este tipo de humanoides, con ayuda de Albert Rosales, que es un investigador cubano afincado en Miami, que tiene la mayor base de datos de humanoides del mundo, pues comprobamos que la mayoría de estos sucesos se daban en Francia. Claro. Por el tipo de... Porque en Francia es donde está la fábrica Michelin, digamos que... Claro, y estaría más presente en el inconsciente de los galos, claro, de verlo, de verlo, pero insisto, y me vaya a permitir de que lo repito una vez más, que con esto no quiero decir que los testigos estén siendo víctimas de un golpe de calor, de una alucinación, de un trastorno mental, ni muchísimo menos, sino que simplemente estamos poniendo negro sobre blanco una serie de elementos que apuntarían en la dirección de que lo visualizado en los encuentros cercanos está muy relacionado con el testigo. Sí. José Antonio Caravaca, te agradecemos que nos hayas dado a nuestro grupo JIFE de General Rodríguez, Radio Atilra, el programa Enigmas 2019 y esta primera entrevista. Gracias por tu tiempo y bueno, te vamos a molestar nuevamente porque aquí con Ricardo hemos tomado nota de varias preguntas que se nos han ocurrido y creo que van a ser para unas próximas entrevistas. Pues nada, encantado y ha sido un auténtico placer. Gracias, José. Bueno, hasta acá la primera entrevista que le hemos hecho a José Antonio Caravaca. Le vamos a seguir haciendo entrevistas porque no tiene ningún problema que le sigamos haciendo preguntas y para ver qué más hay detrás de esta teoría de la distorsión. Hay algo que sí que dijo, que pienso que nosotros estamos viendo el fenómeno de distintas formas de cómo se veía en la antigüedad, digamos, hace años. Por ejemplo, antes se lo veía como apariciones místicas, la Virgen de Lourdes y esas apariciones místicas que veían que parecía como un sol o que parecía que bajaba en algo y que veían a la Virgen iluminada. Hay muchos investigadores que dicen que esto podían ser fenómenos ovni y que él en ese momento se interpretaba como aparición mística, ¿no? Muy interesante. Es muy llamativo el punto de vista de Caravaca. Me parece que tiene mucho que ver con el fenómeno. No sé si 100%, porque seguramente habrá gente que habrá puntos que los puede refutar, pero es muy interesante la teoría. A mí me parece que en gran medida puede explicar ciertas cuestiones, y estuvo muy bien cuando dijo que, muy interesante, no sé si muy bien, muy interesante cuando dijo que por más que baje un platillo volador con extraterrestres adentro, sí, eso no refrendaría la teoría de los extraterrestres. Claro, porque no explicaría todo lo que se ha visto. Exacto. O lo que se ha documentado. Porque hay muchas preguntas que todavía estarían sin respuesta. Eso me pareció muy interesante. Bueno, acaba de agregarse Chiqui Escalada. Hola Chiqui, un saludo. Vamos a hablar un poco de lo que nos están diciendo los oyentes. Juan Pablo Gómez
dice que Calingasta X-File son reflexiones para una antropología de lo extraordinario. Tituló su trabajo presentado en distintas jornadas académicas, donde problematiza su experiencia. Está hablando de el primer entrevistado que tuvimos, Diego, que el antropólogo Diego Escolar. Después, bueno, Marina Llaveno estaba preguntando, bueno, ahí Marina Llaveno es de Rosario. Y la semana pasada, en el programa de Fernando, que se habló de si estamos solos o no estamos solos, se hablaron, como dije antes, de unos casos de personas muy extrañas que parecían no ser de este planeta. Yo tengo un caso que investigamos con el grupo, que ahora lo voy a leer, que tiene que ver con alguno de esos casos que se hablaron el jueves pasado en el programa de La Señal de Fernando Silva Hildebrand. Marina Llaveno dice: yo creo que la cantidad de testimonios que aparecen en las redes y en internet hizo que el tema se le vaya de las manos, hablando de los norteamericanos, y tengan que empezar a blanquear algunas cosas. Es posible. Gerardo Soto Domínguez dice: se va a liberar la información de los extraterrestres para este año, para el 2020. Puede ser. Leandro Makovetsky dice: no estamos solos. Roberto Mar Rodríguez dice: Josip Ibrahim, yo visité Ganímedes, ya lo hacía un hecho. No recuerdo de qué era lo que estábamos hablando en ese momento. Andrea Argüello dice: recuerdo cuando se decía en el campo la luz mala. ¿Cuántos ovnis habrán sido sin saberlo? ¿Cuántas de esas avistajes habrán sido ovnis y no se sabía y se lo llamaba la luz mala? Hoy mismo se lo sigue llamando la luz mala a muchos fenómenos que la gente no puede entender lo que es, ¿no? Damián Pérez dice que los gobiernos nunca nos van a contar, salvo que sea algo inminente y se expongan estos seres. Es posible, creo en eso. María Llaveno dice que le apasionó el caso Varginha. El caso Varginha, que además Chevaer es uno de los que lo investigó, el que más tiempo lo investigó, es un caso en donde hay dos supuestos extraterrestres que son encontrados, tomados por el ejército de Brasil. Vamos a hablar con Ademar Chevaer, vamos a llamarlo y vamos a hacer una entrevista al aire también, porque habla bastante bien el castellano y hay tres casos que son muy importantes y que son los de alta extrañeza de Brasil, que es el caso Varginha, el caso que decía yo antes de la isla Colares y la noche oficial de los ovnis. Esos tres casos son tres casos espectaculares de nuestro país vecino Brasil. Edith Oliveira dice: cambió nuestra forma de percibirlo. Claro que sí. Y sí, es lo que hablábamos recién. Marina Llaveno dice: el primer principio de la ontología del lenguaje es: las cosas no son como son como las percibimos o interpretamos. Si a mí, desde que nací, me hubieran dicho que una piedra es un queso, yo vería montañas de queso en Córdoba. Por eso creo que el fenómeno es interpretado por cada observador particular según el dato que maneja. Sí, yo creo que es así. Y lo dice Néstor Berlanda, el psiquiatra. Dice que la realidad no es la realidad que vemos. Hay una distorsión en la realidad. Según lo que nosotros vemos, según cada uno lo ve con una lupa distinta, ¿no? Lo ve de la manera que lo interpreta. Algún filósofo en algún momento acuñó la frase, más o menos decía: yo soy yo y mis circunstancias. Sí, claro, creo que depende cómo estés también para saber y a interpretar los hechos. Como hablábamos de que antes lo interpretaban como apariciones místicas, ¿no? La Virgen, Jesús. Bueno, vamos a hablar de este caso. Lo voy a relatar, lo voy a leer. No se pierdan esto, que no tiene desperdicio, alta extrañeza. Lo llamamos el increíble caso de Valeriano Verdugo, investigado por el grupo Hemisferios y Cefu. Un caso particular.
escrito por Patricio Parente, el que hablábamos que se había recibido de antropólogo con las luces extrañas que se veían en el desierto del Leoncito en San Juan. Todo comenzó el domingo 7 de noviembre de 1999, cuando en la comisaría de Quehue, provincia de La Pampa, el policía Jorge Altamirano nos comentó que al sudoeste de esta provincia residía un amigo íntimo que habría vivido un extraño suceso 20 años antes. Su nombre era Valeriano Verdugo. 3 meses habían transcurrido desde aquella entrevista en Quehue, era febrero del 2000, y habíamos decidido realizar un viaje al sur del país haciendo escala en Colonia 25 de Mayo. Fue en una zona apartada de esta localidad donde, gracias a la mediación de Altamirano, el policía que hablábamos, encontramos la residencia en la que Valeriano Verdugo, hombre ya mayor, vivía junto a María Elena, su esposa. Hasta aquel caluroso verano era solamente Jorge el depositario del relato, aunque, parezca increíble, nadie más lo sabía, ya que nadie cree, hasta a uno le cuesta creer lo que nos va a contar. Por esa razón, Valeriano se dispuso amablemente a abrir sus puertas de su casa y desempolvar los recuerdos sobre hechos que habían transcurrido 2 décadas atrás. Fue una conjunción de esfuerzo y suerte lo que condujo a nuestros oídos a escuchar una historia que parecía anómala, cuando se entremezclaba con la multitud de testimonios que habíamos recolectado hasta ese entonces. Es decir, hasta ese entonces no teníamos un hecho similar a este. Teníamos, sí, encuentros cercanos, luces, avistajes, pero no un hecho como este. Pero aunque tenía el rostro de una excepción dentro de la casuística de este hecho, el tiempo se encargaría de demostrar lo contrario. El testimonio encontraría otros casos similares. Por ejemplo, el que relataron el jueves pasado en La Señal, y también sé que hay otro en Chile. Estamos hablando del sombrero. Te dejo ahí. Pensá en un sombrero. El viaje era una noche de junio, a comienzos de la década del 80, cuando Valeriano, en compañía de María Elena y Gustavo, uno de sus 2 hijos, transportaba en su camión Scania unas cargas que había recogido con el puerto de Buenos Aires, cuyo destino era una usina que esperaba en 25 de Mayo, Colonia 25 de Mayo en La Pampa. No era la primera vez que realizaba el recorrido, por lo tanto sabía que el último tramo del viaje eran los 200 kilómetros pertenecientes a la ruta número 20, llamada Conquistadores del Desierto, la que llamamos la ruta del desierto, de La Pampa, que comenzaba en Chacharramendi. Nuestra propia experiencia era reveladora de la soledad que embargaba esa ruta. Es una línea que parece perderse en el infinito, siendo así peligrosa para ojos vulnerables al cansancio. El engañoso horizonte nunca parece terminar. A esto se suma la arisca topografía que la custodia. Son suelos semiáridos con arbustos pequeños, duros y reacios al crecimiento. Las estaciones de servicio son episódicas y un solo paraje a modo de tímido oasis se asoma después de transitar 60 kilómetros. Si este es el escenario actual del suceso, para coronar tal soledad, es menester decir que hace 20 años, estamos hablando en el 79, en el 2010, del 99, el 7 de noviembre del 99, el trayecto no estaba asfaltado, era camino de tierra, que no hay estación de servicio en todo ese tramo. Era un camino todo de tierra, y decir que el tránsito era esporádico. No había casi tránsito. Valeriano preveía todos estos detalles, y aunque la calidez de la noche y la compañía de su mujer y su hijo, que estaba durmiendo en la cucheta, hacían más apacible el recorrido. Lo que nunca había previsto era el personaje con el que se iba a encontrar. No bien pasados 600 metros de Chacharramendi,
percibió a lo lejos que alguien le hacía dedo a orillas del camino. El conductor, en otras oportunidades, ya había recogido gente que esperaba valientemente y desafiando al tiempo, pero solo lo hacía cuando tenía lugar en la cabina. Esta vez, sus acompañantes se lo imposibilitaban. Sin embargo, conociendo las brechas temporales que se extendían indefinidamente entre un vehículo y otro que pudiera pasar, les disgustaba la idea de dejar al pobre hombre solo y en la nada, que era donde pretendía subir, porque además no lo iba a levantar nadie. Sumándose a dicho contexto, se haría presente otro factor que parecía, paradójicamente, esclarecer la extrañeza aún más. La vestimenta del hombre, no habiendo subido su sombrero de paja, los denominados rancho, sus manos enfundadas en guantes blancos y el maletín que portaba. Hablábamos del año 99. Ya se recortaba en el oscuro fondo de la noche, pero en ese lugar, esos rasgos eran los que más habían llamado la atención de Valeriano y María Elena, su esposa, y se delinearon aún más claramente después que la persona subió al vehículo. Tendría entre 38 y 40 años, aproximadamente. El maletín que llevaba era de una clase que nunca habían visto, según Valeriano. Era lo más moderno que había. Era más bien bajo y ágil, este personaje, y usaba un saco cortito, cortado atrás. Estas tres últimas características se hicieron patentes cuando bajó del vehículo. Aunque bien vestido, desentonaba con la época y el lugar. Parecía disfrazado para el carnaval, dice. Imagínate, en medio de la nada, un hombre con sombrero de paja, guantes blancos, maletín y un saco cortito cortado atrás. Extraño, ¿no? Raro. Pero hay más. Con la descripción precedente y más allá de la búsqueda fugaz de argumentos que justificaran una actitud solidaria como la que realizó Valeriano mirando lo sucedido desde el presente, no podía comprender cómo se había atrevido a subir al camión aquel hombre. Porque algo más fuerte que yo me hizo parar. Pone atención en esto. Algo más fuerte que yo me hizo parar para subirlo al camión y llevarlo, a pesar de que estaba la esposa y el hijo. Ya sentado en el asiento que lindaba con la puerta del vehículo, se quitó su sombrero, aunque no hizo lo mismo con sus guantes. Desde el primer instante apoyó el maletín sobre sus rodillas y sus manos enguantadas sobre este para no volver a cambiar de posición durante la hora y cuarto que duró su presencia arriba del camión. Si bien su cuerpo no pareció inmutarse, sus labios fueron más expresivos, puesto que constantemente desenvainaba temáticas que diluían el silencio y contrarrestaban, aunque débilmente, la sensación de incomodidad del matrimonio. Su acento era normal, pero sus temas algo raros. Por ejemplo, hablaba acerca de los pozos de petróleo y mencionaba diversos lugares que parecía conocer muy bien, pues estaban entre 250 y 300 kilómetros al oeste de donde los enunciaba. Rincón de los Sauces, población que en esos años no figuraba ni en los planos, la conocía. Colonia Catrela, 5 kilómetros, YPF posee un yacimiento llamado El Medanito. Y la parte alta del cerro Aucamahuida, a 2.250 metros. Valeriano solo había formulado unas pocas preguntas porque se inhibía con las respuestas cortantes, pero educadas, que recibía de este personaje. No daban ganas de seguir preguntando, decía Valeriano. Además, el extraño hombre desviaba los diálogos, cambiaba los temas, tenía un gran dominio de la conversación, la controlaba como si hubiese premeditado tal situación. Todo esto estaba lejos de ser lo más alarmante. Como intentando no desafinar la atención del momento, el singular sujeto comentaba cosas que yo pensaba pero no había dicho. Comentaba cosas que yo pensaba pero no había dicho.
hasta llegar al punto de adelantarse a las frases que Valeriano pretendía pronunciar. Preguntaba algo y se autorrespondía. Conocía de antemano las respuestas del conductor. Conocía el quilaje de las cargas, 5 toneladas cada una, y su futura utilidad. De más está decir que ninguna de las dos personas que estaban con él en la cabina habían mencionado palabra alguna del asunto. El inusual cuadro del que era partícipe llegó a causar un leve susto a Valeriano. Me puso medio nervioso, dijo, pero prudentemente se jactó de formular comentario alguno, de manera de no alarmar a la esposa, que parecía estar más intranquila. Me dio miedo. Ya él había llevado gente, pero de esa vez no sé qué me pasó. Dijo la esposa. Durante toda su estadía en el camión, el viajero tiñó con una tonalidad enigmática el ambiente que se vivía. Pero su modo fino y delicado actuaron como contrapeso, evitando así desencadenar un temor innecesario en la pareja. Las acompañantes lejanas vinieron luego. Lo dicho hasta aquí solamente hace referencia a un hombre que, por el desértico lugar en que se encontraba, por su vestimenta y por su conversación, lo convierten en un ser que no era común. En este punto no se agota la incógnita que plantea el testimonio. Esta va a ser condimentada con un nuevo ingrediente: las luces. Desde el momento que el hombre sube al transporte, María Elena, por su posición, es la que más aprecia el fenómeno, comienza a ver unas luces a 1.500 metros que caminaban a medida que íbamos nosotros. Eran 3 luces rojo-amarillentas que durante su trayecto conservaron la misma distancia con respecto al camión y entre ellas mismas. 2 grandes adelante y otra más chica atrás, más alejada de las otras 2. Como evidencia, Valeriano, no eran normales porque no venían detrás del camión, sino a su derecha, que es todo monte. Respondiendo a los codazos y al alarmante silencio de su mujer, que yacía a su lado, le mentí diciéndole que era un camino que iba para Limay Mahuida, a lo que su mujer creyó con ciertas reservas, porque aunque tal camino existe en la actualidad, es un brazo de tierra que se desprende desde Chacharramendi, se interna en los montes en dirección norte, formando un ángulo de 45 grados con la ruta por la que ellos iban, por lo que es imposible confundir las luminiscencias con vehículos, ya que éstas no perdían su intensidad. Su recorrido era paralelo al camión, me seguían. Valeriano era consciente de la rareza de esas luces y sabía que la casualidad no las explicaba. El ocupante del asiento, que el extremo opuesto al suyo, era fiel garantía de ello, pues por eso que en un intento de relajar su tenue pero progresivo nerviosismo, le comenté algo sobre los platos voladores, dice Valeriano. Pero no decía nada, se hacía el chancho rengo, el desentendido. Aunque sospechaba algo, tampoco pretendía forzar una conversación. Si lo que buscaba era no alarmar a María Elena, su esposa, como si hubiera sido un plan prefijado de antemano, las luminiscencias dejaron de verse en el momento que el hombre descendió del vehículo. A 60 kilómetros de Chacharramendi, comienzo de la ruta número 20, se encuentra la Reforma, único paraje que media entre los 200 kilómetros de trayecto. Si el hombre había subido en la nada, más inquietante fue donde bajó. Ya considerando el final de su viaje, el individuo le indica a Valeriano dónde debía detenerse. Le dice explícitamente que desea hacerlo en un guardaganado al costado del camino, lugar que se encontraba antes de llegar a la Reforma. Ante tal solicitud, Valeriano le comenta que allí no hay nada, para lo que el hombre replica diciendo que ya se iba a arreglar. Ese fue el último diálogo. Para llegar al paraje faltaban 5 kilómetros para llegar a la Reforma.
La zona era puro monte. No había ningún campamento de exploración, ni grupo haciendo relevamientos, solo la adusta hierba y el guardaganado. A su vez, la persona no llevaba ningún elemento para pasar la noche, solo andaba con el maletín. Y demasiado audaz y esperaba otro vehículo. Durante los 60 kilómetros del trayecto junto a su compañía no había pasado ni uno. Valeriano, teniendo en cuenta el largo trecho que tendría que realizar desde el puerto de Buenos Aires, había comprado carne para degustar un buen asado. Es así que luego de dejar al hombre, recorrió 15 kilómetros, es decir, pasó 10 kilómetros más de la Reforma, y decidió detener su vehículo haciendo caso a los ruegos de su estómago. Pero algo iba a hacer que tales ruegos cesaran. Y acá viene el remate. Mientras juntaban leña para hacer el fuego, él y su esposa, sus ojos deleitaron la última escena del espectáculo. Aquellas 3 luces que los habían seguido, ahora a mayor altura, se alejaban hacia el norte, haciéndose muy chiquititas. Fue así que Valeriano y su esposa dijeron de comer el asado en su casa. Desde aquel día, por más que lo guardó este relato, nunca se olvidó del episodio. ¿Qué me decís? ¿Alta extrañeza? Por lo menos. Digno de una película de ciencia ficción. Ahora estoy pensando y se me ocurre lo del guardaganado. El guardaganado es un lugar de madera donde suben los animales y entran al camión. No. Yo tengo entendido que ese es un brete. Eso se llama un brete donde se carga. El guardaganado que yo tengo visto, el que está en el piso. El que está en el piso para que las vacas no pasen, que haya ruido, por tiene, eso tiene como una hendidura entre fierro y fierro que la pezuña de la vaca puede calzar ahí. Entonces el animal no se atreve a pasar. Bueno, es raro. ¿Qué ¿no? me decís de esto? Este hombre debe estar fallecido hoy. ¿Vos decís? Y era después del susto este. Esto fue el 2010. Ahora, vos te bajás del camión. 20 años. 2000. Sí. Esto fue en el 99. Le pasó hacía 20 años. Le pasó en el 79, en el 80. Bien, como vos dijiste. Ahora, vos subís a un sujeto. Ahora pasaron 40 años. Un sujeto tan extraño al camión. ¿Vos te bajás a hacer un asado cuando el tipo se baja? Si te leyó el pensamiento, si se anticipó a lo que vos pensás, yo creo que no me bajo. Es muy extraño el sombrero de paja. ¿Por qué digo lo del sombrero? Porque este relato que escuché el jueves de 2 mujeres que vieron una persona en la ruta, en el programa de Fernando Silva Hildebrand de La Señal, y que este personaje ya primero lo vio del otro lado de la ruta, como volviendo, con un sombrero, dice que estaba. Al rato lo ve desde su lado, pero más adelante. Y al rato lo ve de vuelta, 3 veces lo ve, con un sombrero extraño. Después sé de otros relatos de una persona también que tenía un sombrero tipo de los que tienen los ñomos, también con un bonete. Como el del espantapájaros. También digamos. Me contaron un relato de esos. Después en Chile supimos que hubo otro relato extraño. Y todos estos relatos se quedan con un sombrero extraño, no sé. Ahora, esto además, le leía el pensamiento, tenía guantes blancos, un maletín que dijo que hasta ese momento era lo más novedoso que había visto. Una persona en medio del desierto hacer dedo un camión con un saco, con un sombrero de paja, con guantes blancos y un maletín, y bajarse en la nada, y esas luces que iban al lado de ellos, y después esas luces ven que desaparecen en el cielo al rato que dejan a este hombre ahí. Y esto por ahí sería para nuestras compañeras técnicas, por ahí para investigar un poquito y a ver si encuentran a Valeriano Verdugo, para recabar un poquito más de información. No sé, ya era una persona grande en el 99, pasaron 20 años más. Bueno, y yo buscaría
un relato de alta extrañeza. Estos son investigaciones que hicimos con el grupo. Y siempre en La Pampa, ¿no? Donde hay muchos casos. Generalmente en La Pampa hubo muchos. Estoy tratando de darle difusión a todas estas investigaciones que gracias a ellas recorrimos gran parte del país, con investigadores como Daniel López, Juan Pablo Gómez, Paco Martínez, Patricio Parente, Carlos Ingaramo. En ese tiempo podíamos salir, recorrer provincias, hablar con mucha gente y hemos traído muchos relatos. Tenemos muchos relatos hechos. Cada tanto voy a traer alguno y hay que compartirlos. Y lo compartimos con nuestra audiencia. Bueno, espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado el programa con José Antonio Caravaca, con Diego Escolar y con Valeriano Verdugo, los 3 personajes nuestros de hoy de nuestro programa. Y se nos pasaron las 2 horas. Y llegamos a las 23 en punto. Bueno, nos veremos el próximo miércoles, Ricardo. Y bueno, Carlos, si me invitás, acá vamos a estar. Con alguna nueva información y con creo que vamos a tener una profesional de la astronomía que le vamos a hacer una nota. Seguramente, y bueno, le vamos a preguntar unas cuantas cositas. Bueno, y creo que vamos a tener a otro contacto telefónico de personas que tienen nuevas teorías también sobre el fenómeno, sobre los fenómenos anómalos no identificados. Bueno, muchas gracias y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches.